Conocimiento del espacio y geometría. La perspectiva del niño. Será de mucha ayuda, tanto para los maestros en servicio como para los maestros en formación, ya que nos permite comprender cómo los alumnos van formando la noción de espacio y cómo van conociendo la geometría. De esta manera, servirá para que los docentes puedan crear estrategias didácticas adecuadas para que este conocimiento se dé en los niños. Comencemos. ¿Qué es el espacio y la geometría según la perspectiva del niño? Tipos de espacio: euclidiano, topológico y proyectivo. Noción de espacio en el niño y orientaciones didácticas. Espacio y geometría desde el niño. Espacio. El docente de los primeros años tiene bajo su responsabilidad la selección y desarrollo de itinerarios y actividades escolares que favorezcan en los niños su conocimiento geométrico y el desarrollo de su capacidad de representación. El concepto de espacio se obtiene sin mayores contratiempos de modo paralelo a la noción y conciencia de la existencia de objetos. Sin embargo, en ocasiones puede presentar dificultades derivadas de lagunas que se han creado durante nuestra educación. En una primera etapa, el espacio del niño o niña se reduce a las posibilidades que le brinda su capacidad motriz, de ahí que el espacio correspondiente se denomina espacio perceptual, y tiene durante largo tiempo el cuerpo como centro principal de referencia. Durante esta etapa priva el carácter concreto del espacio. Por otra parte, el espacio forma parte desde el nacimiento de un niño, pero este se va desarrollando y va teniendo mayor significado y complejidad conforme se desenvuelve el pensamiento cognitivo de una persona. Los niños utilizan sus conocimientos en la resolución de nuevos problemas espaciales. Estos nuevos problemas les permiten incrementar los aprendizajes realizados hasta el momento, ampliando los sistemas de referencia involucrados. Geometría. Según la teoría de Van Gele, la idea básica del modelo, expresado en forma sencilla, el aprendizaje de la geometría se construye pasando por niveles de pensamiento. Por otro lado, Piaget e Ingelder, en relación con la geometría, aseguraban que al dibujar, los niños privilegiaban primero las características topológicas, de la misma manera que en las tareas de discriminación. Por ejemplo, al pedirles dibujar un círculo, un cuadrado o un triángulo, los niños de 3 años generalmente dibujaban una curva irregular en la que se notaba el esfuerzo por obtener una figura cerrada, pero sin tener en cuenta las características de los lados. Más adelante, hacia los 4 años, era posible observar en los dibujos el esfuerzo por hacer una distinción entre cuadrados y rectángulos de otras figuras, centrando la atención en el paralelismo de los lados. Y posteriormente, hacia los 6-7 años, los dibujos reflejaban la atención que los niños prestaban a relaciones euclidianas, tales como la abertura de los ángulos. Los tipos de espacio. El espacio euclidiano. Este método busca determinar la verdad de nuevos conceptos, deducidos de otros anteriores, que han sido aceptados como conceptos e ideas abstractas absolutamente ciertas. Método de razonamiento deductivo nos proporciona todo un sistema de representación formal de los cuerpos y figuras geométricas que dibujan la realidad. La geometría euclidiana, también conocida como métrica, trata del estudio y representación de longitudes, ángulos, áreas y volúmenes como propiedades que permanecen constantes, cuando las figuras representadas son sometidas a transformaciones rígidas, es decir, movimientos en el plano horizontal o verticalmente, giros sobre sus ejes, etc. El espacio proyectivo. La necesidad de hacer representaciones cada vez más realistas, alejadas de los prototipos que inundaban el mundo místico religioso, hizo que los pintores del Renacimiento hicieran uso de las líneas, puntos y figuras geométricas para plasmar en sus cuadros el espacio y la profundidad. Así, la potencialidad de sus principios y leyes de la matemática y de la geometría se incorpora al mundo del arte. El espacio proyectivo comprende la representación de transformaciones en las cuales las longitudes y los ángulos experimentan cambios que dependen de la posición relativa entre el objeto representado y la fuente que lo plasma. Con este tipo de representación se busca que el objeto representado sea lo más parecido posible al objeto real, no obstante su proyección es relativa. El espacio topológico. Las experiencias expresadas mediante el conocimiento y representación gráfica de los acercamientos, separación, orden, entorno y continuidad representan experiencias de carácter topológico.
En este tipo de representación, las transformaciones sufridas por una figura original son tan profundas y generales que alteran los ángulos, las longitudes, las rectas, las áreas, los volúmenes, los puntos, las proporciones. A pesar de ello, algunas relaciones o propiedades geométricas permanecen invariables. La noción del espacio. La estructuración de la noción de espacio cobra fuerza en la medida en que el niño progresa en la posibilidad de desplazarse y de coordinar sus acciones. El proceso de captación de la realidad espacial por parte del niño se produce a través de una serie de logros progresivos, cada vez más complejos, que le permiten tener en sus inicios una visión del espacio de manera subjetiva y basada en la experiencia sensorial para posteriormente llegar al dominio conceptual del espacio. De acuerdo con Piaget, la noción del espacio se construye paulatinamente siguiendo el orden que aparte de las experiencias topológicas, proyectivas y euclidianas. Por lo tanto, el niño, a partir de los datos que va obteniendo en su entorno y a través de su propio cuerpo, irá construyendo ideas sobre el mundo estableciendo los diferentes tipos de relaciones, o sea, las topológicas, proyectivas y euclidianas. De igual forma, el autor Hernando 2010 dice que el dominio del espacio constituye para el niño uno de los hechos más importantes en su desarrollo evolutivo, pues le permite desenvolverse en su entorno y le permite captar y estructurar la realidad en la que vive. Orientaciones didácticas. En general, las actividades de carácter cognitivo procedimental que se realizan en el preescolar responden a un programa o proyecto a través del cual se busca el desarrollo integral de los niños y niñas. Bajo este referente resulta fundamental, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, que los docentes reconozcan e identifiquen las características de las actividades o tareas que proponen a sus alumnos y las demandas cognitivas. Como vimos, existen 3 tipos diferentes de espacio, los cuales son el euclidiano, el proyectivo y el topológico, que cada uno de estos cumple con ciertos aspectos que lo caracterizan. Estas son diversas etapas que los niños deben atravesar para alcanzar una concepción correcta del espacio geométrico. Es importante saber que para alcanzar las nociones espaciales se debe llevar un proceso de reconocimiento, observación y sobre todo las experiencias con el medio que nos rodea. Se tiene que tomar en cuenta que dependiendo de la edad es como los niños van adquiriendo sus conocimientos por medio de la interacción. Como docentes debemos buscar las mejores estrategias y servir como facilitadoras del aprendizaje de los alumnos, para que obtengan un amplio y duradero conocimiento de la geometría y de la noción de espacio.